Amén, queridos hermanos, sea el shalom, la paz del Señor. Estamos reunidos nuevamente para recibir una porción de la palabra del Señor, una enseñanza exhortativa. Hoy tenemos, como siempre, algo muy importante y tal vez hoy también viene algo bien fuerte, algo que va a atravesar, la espada de doble filo va a atravesar nuestros corazones. Son temas que necesitamos escuchar para poder entrar, como siempre estamos mencionando, al lugar santo, al lugar santísimo. Hoy vamos a hablar, hermano, de cuando Dios te resiste. Este es el tema de hoy, ¿verdad? Cuando el Señor nos resiste a nosotros, y vamos a estar viendo una serie de motivos con los cuales el Señor puede resistir a una congregación, a una nación, a una familia, a una persona. La palabra del Señor, creo que todos conocemos, nos dice que Dios resiste a los soberbios, resistió a Lucifer, hoy llamado Satanás, resistió a la humanidad con el diluvio, resistió a esa generación que estaba construyendo la Torre de Babel, resistió también en muchas oportunidades a su pueblo amado y elegido por no hacer su voluntad. Y estamos en un tiempo donde muchos piensan que, bueno, Dios es amor y nada más que amor, y no estamos en contra de lo que la Biblia declara, por supuesto. Dios es amor, es grande misericordia, creo que todos lo hemos palpado en este lugar, pero también llega el momento, hermano, de hablar acerca de este tema para que nosotros tengamos ese temor santo, ese temor reverente delante de la presencia del Señor. Hoy no voy a ir, simplemente hago el comentario, no voy a ir al libro, sería maravilloso, pero por cuestiones de tiempo, y hay veces que el Espíritu quiere hablar de este tema con otros textos, pero estamos a 24 horas aproximadamente, un poquito más, miércoles al atardecer, es la fiesta de Purim. Es una fiesta que nosotros obviamente tenemos que recordar, es una fiesta espiritual, es una fiesta donde el Señor liberó al pueblo de Israel y que estuvo utilizando para esa liberación, como bien sabemos, la vida de la reina Esther, de Mardoqueo, y cómo el Señor estuvo moviendo tantos detalles para que pudiera venir esa liberación que humanamente parecía imposible, mas la Biblia dice que para Dios nada es imposible. ¿Amén? Dentro de esta fiesta y dentro de este tema que estamos abordando, quisiera que pudiéramos recordar la vida de un personaje que trajo tanta perturbación. De hecho, su nombre significa eso, Amán. Amán significa, entre tantas cosas, el que trae perturbación, el que trae alboroto, el que trae disturbio. Yo creo que cuando hablamos de esto ya estamos pensando en tantas cosas. Como tal vez en el contexto de tu hogar, lastimosamente, en el contexto de la congregación, lastimosamente, en el contexto del mundo entero hay tanto alboroto, tanta perturbación, y eso quiere decir que ese espíritu de las tinieblas que reinó sobre la vida de Amán también está hoy en día. Él había decretado por medio de la suerte, estamos entendiendo que los adivinos, los brujos, tal vez con los métodos de brujería que había en aquel tiempo, ellos determinaron un día para destruir al pueblo de Israel, pero el Señor los confundió. Entonces, hermano, acá encontramos un personaje que Dios resistió. Dios resistió a Amán. Dios resistió a Nimrod. Dios resistió a muchas personas que quisieron adulterar el mensaje del Evangelio. Yo quisiera ir en primer lugar a la definición de la palabra resistir en hebreo, que es la palabra amad, que significa varias cosas. Afirmar. ¿Qué significa resistir? Que yo, para poder resistir, tengo que estar firme en la fe. Tengo que estar firme en la palabra del Señor. Alguien cuando va a luchar, alguien cuando va a pelear, debe tener una postura
de firmeza para poder pelear contra el enemigo. También la palabra amad significa detener, significa enfrentar. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Amén. ¿Cuántos quieren tener la naturaleza del Todopoderoso? La naturaleza del Todopoderoso no solamente es una naturaleza que nos habla de amor, de misericordia, de santidad y de justicia, sino una naturaleza, como vemos acá en el tabernáculo, que resiste el pecado, que resiste al diablo, que resiste todo aquello que no tenga que ver con su perfecta y agradable voluntad. Y si nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu, la Biblia dice en Juan, recién compartíamos, todo lo que nace de Dios vence al mundo. Nosotros venimos a la casa del Señor y pensamos que nosotros nunca más vamos a tener que luchar contra nadie. Pensamos que vamos a estar muy tranquilos, que nos vamos a sentar semana tras semana y que toda nuestra vida va a ser una vida de confort, pero no es así. Somos llamados a ser siervos, somos llamados a ser soldados, somos llamados a pelear contra el pecado, contra las acechanzas del diablo. Mi querido hermano, tenemos que ser como el Señor, tenemos que seguir los pasos de nuestro Mesías. Entonces la palabra amad significa detener, enfrentar, significa determinar, tener determinación para resistir el pecado. Algo que tristemente muchas veces los supuestos siervos del Señor no tienen hoy en día dentro de muchas congregaciones. La palabra amad, mire todo lo que significa. Significa existir. Quiero decir que tomo una determinación de enfrentar al enemigo porque quiero existir, porque quiero vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren existir todavía en este lugar? En términos espirituales. ¿Cuántos quieren existir como hijos de Dios? Como hijo del Rey. Va a tener que pelear porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra amad significa oponerse, resistir, sobrevivir. Ya hemos hablado de esto en algún momento. Los sobrevivientes, subsistir. Entonces, hermano, para poder sobrevivir y para poder subsistir, vamos a tener que agarrar las armas espirituales y vamos a tener que pelear contra pensamientos, sentimientos, influencia de la carne, del mundo, del diablo, para que nosotros podamos habitar seguros en la presencia del Señor. Vamos a comenzar en Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, verso 6, estamos titulando esta enseñanza Cuando Dios te resiste, y vamos a hablar ahora de cómo Dios resiste a los soberbios. Y esto muchas veces impacta dentro de las filas del Evangelio porque creemos que Dios ama obviamente a todo el mundo, y creemos que porque Dios ama a todo el mundo no le va a resistir, no le va a reprender, no le va a castigar, no le va a disciplinar. Creemos que Dios no va a llegar a la instancia, como dice la Escritura, en donde un día Él puede poner el hacha en la raíz y cortar el árbol. No podemos ver solamente lo que nosotros queremos ver de la palabra del Señor. Tenemos que ver toda la palabra, ¿ven? Tenemos que ver desde Génesis hasta Apocalipsis, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste. Ahí aparece esta palabra que estamos analizando, estudiando, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando vemos la figura del templo, del tabernáculo, nos acordamos que en este lugar Dios resistió a los dos hijos de Aarón, ¿ven? Porque entraron imprudentemente al lugar santo. Dios resistió a los dos hijos de Elí. Dios resistió no solamente aquí adentro, sino en los alrededores del tabernáculo. Resistió a muchas personas. Resistió a Coré, resistió a su séquito. Más de 250 personas perecieron, la tierra se abrió. Al otro día el pueblo vuelve a rebelarse y también muchas miles de personas fallecen y mueren en el juicio. Dios resistió permanentemente a los soberbios. Dios resistió, mi querido hermano, a Judas Iscariote.
Dios resistió a tantos reyes perversos como el rey Acab, etcétera, etcétera. Dice, por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces, hermano, tenemos que resistir al diablo, pero no es posible resistir al diablo si nosotros no estamos sometidos a la voluntad del Señor. Tengo una buena noticia, pero tal vez para muchos sea mala. Ni usted y yo vamos a poder vencer al diablo, por más que el Señor haya ganado la victoria, si usted y yo no nos arrepentimos, no nos humillamos bajo la mano poderosa del Señor. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, derrama gracia sobre las personas humildes que se humillan delante del Señor. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Mi querido hermano, ¿cuántas veces el diablo, y ese es un tema que vamos a ver más adelante, está metido dentro de las congregaciones? Usted va al libro de Apocalipsis y dice, cuando habla acerca de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Habla de la sinagoga de Satanás. Habla de muchos creyentes que estuvieron tomados por la influencia de Satanás. Ahí lo vemos a Pedro mismo en un momento donde el Señor Yeshua le reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones en tu mira las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Entonces, hermano, si nosotros andamos con un espíritu de soberbia, el Señor nos va a resistir. El Señor, mi querido hermano, va a permitir una zaranda, algo para que nosotros nos humillemos, porque el Señor nos quiere ver en esa condición. Porque Yeshua mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No se puede entrar al lugar santo y al lugar santísimo con la soberbia. El Señor mismo sacó a Lucifer, amén. Lucifer estaba a cargo de la alabanza. Lucifer era un querubín protector, pero su corazón se enalteció y entonces el Señor le resistió. ¿Sabe qué? En este tema el Señor no hace acepción de personas. Cuando David se desvió, el Señor le resistió. Cuando Salomón se desvió, el Señor le resistió. Cuando Sansón se desvió, el Señor le resistió. Y así también el Señor está dispuesto a recogernos nuevamente. Si nosotros cumplimos con los estatutos que el Señor ha entregado a su pueblo, Él quiere ver en nosotros esa humildad. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Es por eso que este mundo está resentido, y es por eso que cuando venga el Señor el juicio también va a comenzar en primer lugar por la casa del Señor, porque mucha gente no ha nacido de nuevo, mucha gente no se ha convertido, mucha gente sigue con esa altivez, mucha gente sigue pisoteando la palabra del Señor, mucha gente sigue dictándole órdenes al Señor de lo que Él tiene que hacer, y no es así, hermano. Somos nosotros los que tenemos que someternos a la voluntad de lo que ya fue escrito por el Espíritu Santo. 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Está dando una serie de consejos acá. Asimismo, ustedes los más jóvenes que están sujetos a los mayores. Hoy estamos hablando mucho de la sujeción, qué importante es para poder ser bendecidos. Y todos revístanse de humildad en vuestro trato mutuo. Qué difícil es encontrar hoy la humildad. Qué difícil es encontrar la humildad, como siempre decimos, allá afuera en el tránsito. Que alguien lo deje cruzar la calle, que alguien le ceda el paso,
Qué difícil es encontrar la humildad cuando vamos a pagar una factura y cuando estamos haciendo fila. Cuánta prepotencia, cuánta soberbia, cuánta insensibilidad a la vida de un anciano, a la vida de una persona que está enferma. Cuánto cuesta encontrar la humildad muchas veces en la casa del Señor para que nos dejemos enseñar, exhortar y corregir y reprender por el Señor a través del instrumento que el Señor ha elegido. Falta esa humildad. Usted se encuentra con personas que dicen: yo ya sé todo, yo no necesito aprender. Pero no es así, hermano. Estamos aquí en la tierra hasta que suene la final trompeta. Vamos a tener que seguir recibiendo enseñanza permanente de parte del Señor. Dice entonces: revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios, vuelve a repetir en otra carta, resiste con determinación a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y qué bueno que el Señor nos resista, hermano. ¿Sabe por qué? Porque vamos a encontrar la salvación y la vida eterna. Alguien nos tiene que decir que estamos equivocados. Si hay tiempo vamos a ver cuando el falso profeta, el adivino, el agorero Balaam, se dirigía para maldecir al pueblo de Israel, a pesar de que el Eterno le había dicho: no vayas con estas personas, porque no te voy a permitir maldecir al pueblo de Israel. Pero como él era un falso profeta corrupto, que amaba las riquezas, que amaba el dinero, siguió por ese camino, y conocemos la historia. Eso está en el libro de Números. Cuando la mula le aprieta la pierna, le aprieta su cuerpo. ¿Por qué? Porque está viendo a un ángel del Señor que el Eterno había enviado, porque le estaba resistiendo a Balaam ese camino que él había elegido, que no era la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, usted y yo, todos nosotros, tenemos que pensar 20.000 veces qué es lo que vamos a hacer. Por eso la Escritura dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu del Señor. Tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. Porque muchas veces nuestro camino es perverso delante de los ojos del Señor. Usted está yendo a un lugar que el Señor no quiere. Usted está teniendo relaciones, amistad con personas que el Señor no quiere. Dice el Salmo 1: no te sentarás en silla, en mesa de burladores, de escarnecedores, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermano, agradezca al Señor esa resistencia que el Señor nos está haciendo muchas veces, sea para despertar tu alma del sueño de muerte. Versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Versículo 9: pero resistirle firmes en la fe. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo también dentro de esta temática que el Señor resiste a los soberbios. El Señor obviamente resiste al diablo. El Señor resiste el pecado. La Biblia dice claramente: la paga del pecado es la muerte. Por eso ya hemos visto aquí que en el altar había que humillarse, había que arrepentirse, porque no se podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, practicando el pecado, porque como estamos diciendo, en ese caso Dios se va a ver obligado a resistirnos, es más, tal vez a darnos la misma muerte. Dice el verso 9: resistirle firmes en la fe. Entonces, hermanos, tenemos que pensar: Dios resiste a los soberbios, nosotros también tenemos que resistir la soberbia de nuestro corazón. Y tenemos que resistir también a los soberbios. Cuando ya el Señor nos levanta, cuando el Señor nos da ministerio, el Señor va a poner esta clase de palabra para que los soberbios se conviertan en personas humildes. ¿Qué más hizo el Señor? Resistió al diablo. Entonces nosotros también en este lugar tenemos que resistir al diablo. Sin embargo, vemos creyentes que andan de la mano con el diablo.
¿Y qué significa eso, hermano? Lo que siempre hemos hablado en este lugar. Si usted desobedece las órdenes del Señor, si usted, por ejemplo, es soltero y está fornicando, usted anda de la mano con el diablo. Si usted es casado y anda adulterando, usted anda de la mano con el diablo. Si usted anda robándole al Señor y le roba a la gente, usted anda de la mano con el diablo. Está bajo la influencia del diablo, porque eso es lo que el diablo quiere que usted haga. ¿Por qué? Porque sabe que el Eterno, si usted abre puertas legales, jurídicas, a través de la desobediencia, el diablo sabe perfectamente bien que el Eterno tendrá que castigarle a usted. Entonces, mi hermano, resistir firmes en la fe al diablo, que anda al acecho queriendo devorar nuestras almas. Dice acá, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a ir al libro de Números ahora, que recién estábamos citando, capítulo 22, verso 32. Número 22, 32, esto va a ser una introducción para un tema que se acerca en cualquier momento que vamos a compartir con ustedes. Hoy solamente voy a compartir este texto. Números capítulo 22, verso 32, para que veamos cómo el Señor le resistió a Balaam. Para resumir, mientras busca Números 22, 32, Balaam nunca pudo maldecir al pueblo de Israel desde esos altares. El rey de Moab lo llevó a diferentes posiciones y desde ahí nunca pudo maldecir al pueblo de Israel, pero Balaam encontró más adelante una manera de poder maldecir a Israel. Logró que el pueblo de Israel pisara el palito, como se dice normalmente, y cuando él regresó, comenzó a darse cuenta que él no podía maldecir a Israel porque lo tomaba el Espíritu del Señor y no le permitía maldecir a Israel, como recién decía el siervo del Señor, que Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Pero él se fue y pensó bien, bajo la influencia del diablo. La única manera de destruir a Israel, de detener a Israel, es a través de que ellos transgredan la palabra del Señor, porque entonces el Eterno, el Todopoderoso, se va a ver obligado a castigarlos. Entonces Balaam habló con las mujeres, con las doncellas madianitas, moabitas, y sedujeron a la muchachada del pueblo de Israel. Terminaron fornicando, terminaron cometiendo pecado de idolatría, y entonces murieron 24,000 personas en medio de una plaga que el Señor Dios de Israel tuvo que mandar para castigar al pueblo de Israel. Pero ¿cómo termina la historia? Dios le habla a Moisés, eso lo vamos a ver más adelante, y le dice: ahora les doy la orden de vengarse de Balaam. Preparen el ejército y vayan a buscar a Balaam y a todos los que participaron, a todas las mujeres que participaron, y no dejen a nadie con vida. Y así fue, que el Todopoderoso permitió entonces que la gente que había incitado a la rebelión a Israel muriera. El juicio también cayó sobre sus vidas. Vamos a Números 22, 32. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros pensamos que nuestro camino es un camino maravilloso? Pero tenemos que chequear nuestra vida con la palabra del Señor. Porque muchas veces, hermanos, nos estamos desviando de la voluntad del Todopoderoso. Si David se desvió, si Adán y Eva se desvió, si Caín se desvió, mi querido hermano, si la tribu de Israel se desviaron, nosotros tenemos que estar también muy atentos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 4. Hebreos 12, 4. ¿Qué más resiste el Todopoderoso, hermano? Vamos a ver. Ya vamos a seguir hablando de cómo el Señor resiste a Satanás. Hay mucho para hablar acerca de esto todavía. Pero quiero ir a este punto también, hermano,
Hebreos 12:4. ¿Por qué? Porque ya dijimos en algún momento en este lugar que el pecado y Satanás son una sola carne, ¿ven? ¿Qué es lo que necesita Satanás para destruir? Necesita que usted y yo entremos en pecado, en desobediencia, como recién se lo estaba explicando acerca de la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel. Hebreos 12:4, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar su sangre en la carrera contra el pecado. Qué tremendo texto, ¿no? ¿Quién hizo eso por nosotros? El Señor, amén. Tuvo que ir al madero, agarró todas nuestras maldades, todas nuestras maldiciones, toda nuestra desobediencia. Él pagó el precio para que nosotros tuviéramos la oportunidad de arrepentirnos, de aceptarlo a Él como único y suficiente Salvador. Hermano, dice acá en Hebreos 12:4, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar su sangre, la vida. Mira, hermano, dice inclusive la palabra del Señor. Y yo creo que esto nosotros acá en Latinoamérica simplemente lo leemos a un nivel muy teórico. Pero dice la palabra del Señor que si vamos a entrar en temas de resistencia, hermano, tendríamos que tener la determinación, la firmeza de resistir el pecado hasta la misma muerte, como el Señor también lo habla en el libro de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No nos vayamos muy lejos, porque por la gracia del Señor no tenemos muchos ataques que digamos aquí en Paraguay. Pero hermano, muchas veces, de tantas situaciones de pecado con las que usted convive, ¿cuántas veces no las resistimos, hermano? ¿Cuántas veces, como ya hemos hablado en este lugar, queremos agradar a la carne, queremos agradar al hombre, queremos agradar a la familia, quiero agradar a mi esposo, quiero agradar a mi esposa, quiero agradar a mis hijos, quiero agradar a los creyentes, y al que menos estamos agradando es al Señor? Hermano, hay algo muy claro en las Sagradas Escrituras que encontramos en la figura del tabernáculo. Dios resiste el pecado. Sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Por eso hoy estamos en medio de una iglesia muy apóstata. Porque la iglesia apóstata, ¿qué es lo que hace? No resiste el pecado. No reprende el pecado, no corrige el pecado, por el contrario, el pecado tiene toda libertad de caminar, de ministrar, de moverse dentro de las congregaciones lastimosamente. Amén. Vamos a ir ahora al libro de Mateo capítulo 4, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a recordar ahora la tentación de Satanás a nuestro Señor, a Yeshua. Volvemos entonces a este tema tan importante, hermano, de resistir. Tal vez una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este tiempo es resistir al diablo. Es resistir al diablo, porque él anda trabando, él anda colocando trampas, él anda colocando redes para que nosotros caigamos en esas redes, en esas trampas, y entonces él pueda cazar nuestra alma y destruirnos. Mateo 4:1, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue permitido esto por el Todopoderoso. Evidentemente nosotros también, aquí en la tierra, el Eterno va a permitir varios enfrentamientos. Por eso le decía, mi querido hermano y hermana, que tenemos que despertarnos a esta realidad. No es que usted pueda estar todo el tiempo tranquilo, sino que estamos en una guerra espiritual hasta que el Señor venga a buscarnos. Dice, para ser tentado por el diablo. Obviamente que el diablo no le hizo ni cosquillas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando digo esto, hermano, de esta forma, ¿sabe lo que estoy tratando de decir? Es que al Señor no le pasó lo que a veces nos puede pasar a muchos de nosotros, aunque somos creyentes consagrados. Él no tuvo ni siquiera una duda
ni una milésima de segundo en su corazón, donde él se puso a pensar si la propuesta del diablo era buena para él. No, eso no sucedió en la mente, en el alma, en el corazón de Yeshua. Sin embargo, con nosotros a veces es diferente. Ahí lo vemos, Adán y Eva. Hemos hablado tanto del huerto, hay que seguir hablando, ¿ven? Adán y Eva, perfectos, llenos de gloria. Un cuerpo, un alma, un espíritu totalmente perfeccionado, mejor que nosotros. Estaba en una condición formidable. Sin embargo, la mujer comenzó a hablar con la serpiente. Y la serpiente, que le dijo: con que Dios te ha dicho que no coma de ese árbol. Lo que pasa, lo voy a parafrasear, que Dios tiene envidia de que tú también te puedes convertir en una diosa todopoderosa. Entró la mentira y empezó a masticar la mentira. La serpiente le mordió, le inyectó el veneno, que es el engaño y la mentira, y fue a Adán y le dijo: mirá lo que me dijo la serpiente. Me parece que es cierto lo que dijo la serpiente. Vamos a comer. Parece que Dios nos está engañando. Parece que Dios quiere reinar solo. No, nosotros también vamos a ser poderosos. Qué tremendo, hermano. Entonces estamos viendo cómo Yeshua fue tentado, pero ni cosquillas le hizo. Sin embargo, hermano, a veces nosotros tenemos una pequeña tentación y ya la estamos pensando. Viene un ofrecimiento de colocar una firma falsa para estafar a alguien y por ahí lo estás pensando. Mire, viene la sutileza, como ya hemos hablado acá muchas veces, de que le robes a Dios un poco el diezmo y todavía muchas veces aceptamos ese engaño. De fornicar un poco, de engañar un poco. Total, Dios me ama. ¿Sabe qué? En este tiempo he escuchado nuevamente, porque ya lo he escuchado muchas veces, gente que me dice: me voy a apartar del camino y voy a regresar cuando yo quiera. ¿Sabe qué, hermano? Eso es una necedad. El que habla así es un necio, es un insensato, no tiene el temor del Señor, es un soberbio. Aunque sabemos lo que dice la Escritura, como pasó con el hijo pródigo, que alguien pueda llegar a regresar, no es para todos. No es para todos. Por no decirlo, hermano, que tal vez es para los muy pocos. La gran mayoría de muchos que se apartan, hermano, muchas veces no regresan nunca más, porque han caído en una tremenda apostasía. Dice Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mira, hermano, otra vez estamos a año luz del caminar de nuestro Señor. Para comenzar el ministerio ayunó 40 días y 40 noches. Solo eso ya hace una gran diferencia entre el Señor y nosotros. Como hemos hablado muchas veces, entre Moisés y nosotros hay una gran diferencia. Tenés ayuno de 40 días y 40 noches. Entre el apóstol Pablo y nosotros hay una gran diferencia en ayunos, en desvelos, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo pretendemos resistir al maligno, hermano, si no estamos ayunando cada tanto, si no estamos orando, si no estamos escudriñando la palabra, si como mínimo no estamos congregando en la casa del Señor? Dice, vamos a ver, versículo 3, y vino a él el tentador. Yo eso lo remarco, hermano, porque algunos dicen: no, el diablo no va a venir a mi vida. Se le presentó a Yeshua, vino a él el tentador, él le dio un abrazo, él le dijo al diablo: ¿sabes cuánto te extrañaba? No, comenzó a reprenderlo, comenzó a resistirlo. Qué importante esta palabra de resistir al diablo, de resistir a la carne, de resistir al pecado. Tiene que haber determinación. Tiene que haber determinación, mi querido hermano. Tal vez no se va a ir en el primer minuto, pero vamos a hacerle frente, vamos a luchar, vamos a tomar todas las armas de guerra que nos ha dejado el Señor. Amén. Y le dijo también sutilmente, como lo hizo con Eva: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Quería que el Mesías cortara el ayuno de antemano. Y el Señor le respondió, acá tenemos la respuesta, versículo 4, escrito está. Quiero remarcar, escrito está. ¿Con qué vamos a resistir al diablo? Con la palabra del Señor. Por eso es importante conocer las Escrituras. Por eso es importante tener la espada de doble filo en nuestras manos y tenerla bien afilada, porque la vamos a necesitar, ¿ven? Van a venir ataques tras ataques y usted va a tener que levantar la espada del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el Señor quería terminar su ayuno como correspondía, ¿ven? Qué difícil es ayunar. ¿Cuántos pueden decir una amén a esto? Qué difícil ayunar. Renunciar a los apetitos, a la carne, a la torta, algunos el fiambre, el queso, el helado, no sé cuál es tu debilidad, pero el Señor quiere que renunciemos a esto. Acá lo vemos a Yeshua resistiendo. Yo me acuerdo hace muchos años, no sé si alguna vez comenté esta historia un poco jocosa, ¿verdad? Donde yo en un seminario estaba un poco a cargo de los jóvenes. Entonces termino una reunión y un joven, compañero de milicia, me informa, para que yo le informe al pastor, de que él había recibido, de que tenía que ayunar por una situación, ¿no? Entonces me informa de que él va a entrar en ayuno ya inmediatamente. Había terminado la reunión y él sentía que el Señor le llamaba a ayunar. Bueno, nosotros vivíamos en ese seminario, preparamos las mesas, los demás seminaristas, para cenar, y de repente lo veo otra vez a este muchacho ya sentado en la mesa, agarrando el cuchillo y el tenedor, y yo le digo, pero ¿cómo? ¿No me dijiste hace un rato que le informe al pastor que el Señor te habló, que inmediatamente ibas a entrar en ayuno? Sí, pero lo pensé nuevamente, mejor mañana. Eso nos demuestra, hermano, la tremenda debilidad que nosotros tenemos muchas veces para entrar en el ayuno, que si realmente lo pudiéramos abrazar sería una arma extraordinaria a favor de nuestras vidas y a favor del pueblo del Señor. Versículo 5, miren, el diablo no se va todavía. Estamos hablando de Yeshua, le resistió, le dijo, escrito está, pero el diablo también quiere resistir al maestro. El diablo también nos quiere resistir a nosotros y sigue ahí, sigue en pie, sigue haciendo la guerra. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Esta fue una tentación para que él se llenara de cierto éxito, de fama. Lo que el diablo quería es que el corazón de Yeshua se llenara de ese ego. El Señor no lo permitió. Dice acá, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor resistió, hermano. El Señor resiste todas las tentaciones. El Señor resiste la fama, resiste el éxito, resiste la soberbia, el orgullo. ¿Cuánta gente, mi querido hermano, hubiera querido de repente decir, bueno, si yo me tiro, que los ángeles me recojan, y ¡oh! Pero el Señor había venido para cumplir un propósito, ¿no? El Señor no podía caer en estas tonterías. El Señor no podía caer en pecado. Él tenía que mantenerse en santidad para salvarnos. Mateo 4:7, fíjese que el diablo sigue allí tentando, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, vamos a la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Obviamente que el Señor había venido para ganar nuevamente todos los reinos del mundo,
y el diablo le estaba ofreciendo, entre comillas, un atajo. ¿Cuántas veces el diablo quiere ofertarnos un atajo para que nosotros podamos prosperar? Es mejor seguir el camino planificado por el Todopoderoso. El Señor tuvo que ir a la cruz para volver a recuperar todos los reinos del mundo. Hoy vemos un mundo que abraza los atajos del diablo. Es por eso que hay mucha gente que va a la brujería, a la hechicería, a los pactos satánicos, para que pronto puedan prosperar. Si usted quiere prosperar, sea fiel al Señor. Si usted quiere prosperar, sea una persona íntegra, sea una persona estudiosa, sea una persona trabajadora, sea una persona honesta, y en el tiempo del Señor va a prosperar dentro de los límites establecidos por el Señor. Sigue diciendo el versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le resistió nuevamente: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo, dice el versículo 11, entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a resistir? Es como a veces hablo con el siervo del Señor. En este último tiempo, hermano, y ya que estamos saliendo al aire y hay muchas personas que están escuchando, y seguramente muchos conciertos, y no sé si todos estarán de acuerdo, pero voy a cumplir con mi obligación de decir las cosas conforme el Señor así nos muestra en su palabra. Estamos en un tiempo, hermano, donde nuestros pastores, los consiervos, se están vendiendo al mejor postor. Hay una gran tentación. ¿Por qué? Porque, como muchas veces hablamos con el siervo del Señor, no todos quieren depender del Señor. Entonces, claro, usted puede tener una congregación de 1000, de 2000, de 5000, de 10.000, pero el punto es que cuando usted comienza a hablar la verdad, tal vez muchas familias se retiran, y eso le hace temblar el corazón y el bolsillo a más de un siervo del Señor. Y eso no debería ser así, amén. Nosotros tenemos que predicar la verdad en todo tiempo. Compra la verdad y no la venda. Entonces, hermanos, también hablando de ciertas tentaciones dentro del Evangelio, hoy está la tentación de unirme a algún movimiento, a alguna denominación que pueda sostenerme muy jugosamente, económicamente, pero que me ponga ciertas prohibiciones, ciertas trabas para no hablar todo lo que está escrito por el Espíritu Santo en la revelación divina. Y eso lo tenemos que resistir, ¿no? Eso lo tenemos que resistir. Hay momentos donde uno está un poco apretado, tal vez puede ser económicamente, pero el Señor es fiel, ¿verdad? El Señor no nos deja. Ahí lo vemos en la persona de Elías, cuando el rey Acabe estaba en pecado con Jezabel, cuando no caía la lluvia, cuando no había mucho alimento, el Eterno, el Todopoderoso, se hizo cargo del profeta, y el Señor lo llevó a la casa de una viuda. Parecía algo imposible. La viuda tenía la última comida, pero la viuda también fue obediente a la voz del Señor, y entonces se multiplicó la harina y el aceite, y el profeta nunca pasó hambre, ni nunca tuvo que vender el mensaje del Todopoderoso. Estamos en un mundo, hermano. Tal vez ahí donde usted trabaja hay tantas tentaciones. Hay gente que le dice: bueno, si hacemos esto, vamos a saltar a la fama, vamos a tener $500,000, vamos a tener $1.000.000, pero ¿a costa de qué? A costa de pervertirse, a costa de estafar, a costa de robar, etcétera, etcétera. Vamos a seguir viendo, hermano, acerca del tema de la resistencia. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, perdón, antes de ir a segunda de Timoteo, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, que habla de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13. Obviamente sin esta armadura, sin la oración, sin el ayuno, como se estaba comentando, no podemos alcanzar la victoria. Efesios 6:13, por tanto,
tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Ciertamente hay un día malo, hay un día de ataque, hay un día de acechanzas, o varios días a lo largo de nuestra vida mientras estamos aquí en la tierra. Habiendo acabado todo, estad firmes. Gloria al Señor. Es la palabra que hemos visto en hebreo, la palabra amad, que significa estar firme, que significa tener determinación, que significa oponerse, que significa resistir para poder existir, para poder sobrevivir, para poder subsistir. Entonces, mi hermano, debemos tomar cada día la armadura, el escudo de la fe, para apagar los dardos encendidos del maligno, la espada del Espíritu, las sandalias del Evangelio. Tenemos que tomar el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, y vamos a poder resistir al maligno, vamos a poder resistir el día malo. ¿Cuánto se entiende lo que estamos hablando? Tal vez usted tiene un día malo, o tiene una seguidilla de días malos. Está bajo un ataque muy fuerte de parte del enemigo. Bueno, el Eterno nos permite, pero también en medio de ese ataque, de esa lucha, de esa pelea, nos está forjando, nos está preparando, nos está fortaleciendo. Ahora sí vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, donde se nos habla acá del carácter de los hombres en el último tiempo. Hermano, acá viene algo tremendo. 2 de Corintios capítulo 3, donde se habla del carácter que nosotros tenemos que resistir en primer lugar en nuestras vidas. Por eso ya hemos visto en el tabernáculo la cruz, ahí adentro. La voluntad del Señor es crucificar al viejo hombre. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Hoy prácticamente, hermano, no sé si va a estar de acuerdo conmigo y con la palabra del Señor, sobre todo con la palabra, tenemos que resistir permanentemente. Porque por delante suyo, por detrás suyo, al costado suyo y en el otro costado, hay mucha gente, hombres y mujeres con un carácter carnal, diabólico, con una sabiduría carnal, terrenal, diabólica, que nosotros tenemos que resistir para seguir avanzando hacia la patria celestial. El diablo está poniendo a estas personas, tal vez en el contexto de la familia, de la congregación, para detenerte, para perturbarte, como Amán quería destruir a Mardoqueo, a Esther y a todo el pueblo de Israel, y no lo consiguió. Dice verso 2, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Todo este carácter contrista la presencia del Señor. Todo este carácter quiere destruir el reino del Señor, no lo va a lograr. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, no me da tiempo para hablar de cada uno, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita si no se quieren convertir. A estos hay que resistirlo, porque quieren traer perturbación al campamento, como lo hizo Coré, como lo hizo Acán, como lo hizo Amán. Alguno dirá, pastor, ya lo hemos hablado muchas veces, usted no tiene el amor del Señor. Y entonces, ¿qué tenemos que decir esta noche? Que Dios no tiene amor también. Resulta que cuando Dios te resiste, ya lo primero que el diablo te pone en la mente y en el corazón es que Dios no te ama. Y yo pienso totalmente al revés. Qué poca gente piensa así. La gente suele pensar, bueno, papá y mamá me aman si todo lo que yo les pido ellos me lo dan. Si yo les pido una ametralladora, como en Estados Unidos, porque ahora está de moda, ¿no?, que los chicos tengan ametralladoras y entren a las universidades a asesinar,
Si todo lo que le pido a papá y a mamá, papá y mamá me lo dan, entonces yo sé que papá y mamá me aman. No, no es así. Padre y madre, sepa que si usted ama a su hijo, usted no tiene que consentir a su hijo. Usted no tiene que darle todo lo que su hijo le pide en la carne. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? ¿O cuándo lo va a entender de una vez por todas? Y ese es nuestro Padre Celestial, amén. Él te sale al encuentro, Él te resiste. Mire, hermano, hay una palabra, hoy no me da el tiempo, después lo busca en el libro de Éxodo. Cuando Moisés había sido llamado por el Eterno en la zarza en el desierto, y entonces él le dice el Señor que tiene que regresar. Él no quería, conocemos la historia, y él decide regresar. Es una palabra que el Señor me ha hablado proféticamente muchas veces. Entonces él decide regresar sin circuncidar a su hijo, y el Eterno le sale al encuentro en el camino y casi lo mata a Moisés. Y Séfora, de la cual muchos cuestionan a Séfora, en el campamento después dijeron: esta negrita, ¿quién se cree que esta negrita, esta cusita? Pero se había convertido. Gloria al Señor. Y agarra una piedra, un pedernal, y circuncida al hijo de ambos, y entonces el Eterno lo suelta a Moisés. ¿Qué representa la circuncisión? El pacto, la alianza. Usted dirá: pero ¿cómo el Eterno salió a matar a Moisés? Cuando usted no cumple con ciertas partes del pacto, usted entra en pecado. Cuando usted no cumple con la alianza, usted entra en pecado. Como dice la ley, los 10 mandamientos: si usted adultera, si usted miente, si usted murmura, usted entra en desobediencia, está rompiendo el pacto. Entonces, hermano, qué bendición que Dios nos resista. Porque eso nos despierta de que no estamos haciendo las cosas bien. Y yo sé que eso va a tratar con tu soberbia y con mi soberbia, porque a veces vamos tan tranquilos por el camino pensando que todo anda tan bien, y de repente te sale el Eterno y hay un zarambí, hay un terremoto. Gloria al Señor. Para darnos cuenta que estamos caminando con ciertas fallas espirituales dentro de nuestra alma. Sigue diciendo esta historia, hermano. Este carácter de los hombres en el último tiempo, versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a la mujercilla cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Está hablando obviamente de la inmoralidad. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y al versículo 8 quiero llegar principalmente en este momento, y de la manera que Janes y Jambres, está hablando de dos personajes que estuvieron en el tiempo de Moisés, resistieron a Moisés. Entonces, hermano, Dios resiste a los soberbios, pero también tenemos gente que nos está resistiendo a nosotros. Y hay gente que se está resistiendo a la voluntad del Señor. Dice que resistieron a Moisés, el varón de Dios, el profeta de Dios, el siervo de Dios. Como lo hicieron con Yeshua, cuando gritaron: crucifícale, también tuvieron el atrevimiento de vituperiar al Hijo de Dios. Hoy vivimos en una sociedad enferma, diabólica, satánica, pervertida, que se levanta nada más y nada menos sin temor del Señor para resistir al Todopoderoso. Pero ¿sabe cómo va a terminar esta historia? Que el Señor va a resistir con más fuerza y con más poder a todos los oponentes. Dice acá: así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, desaprobados en cuanto a la fe. O sea, en otras palabras, hermano, por más que el Señor los va a resistir, por más que el Señor los va a sacudir, encontramos en la Biblia personas que no quieren convertirse, que no quieren sanarse, que no quieren cambiar, que no quieren abandonar esa oposición que tienen a los mandamientos del Señor. ¿Cómo termina esta gente? Versículo 9: mas no irán más
adelante. Acá me detengo un instante, hermano. Estamos en Purim. Mire cómo se le dio vuelta la historia a Amán. Lea el libro de Esther. Esther planifica un primer banquete y él, como era tan soberbio, dice: la reina me invitó. Soy una persona especial. Y Esther, con la sabiduría del Eterno, cuando termina el banquete, le dice a su rey, le dice: pero bueno, lo que tengo que decir lo vamos a dejar para mañana, voy a hacer otro banquete. Y Amán, lleno de soberbia, pero dice que cuando salió del primer banquete, lo vio a Mardoqueo, y él llega a su familia y dice: no soporto a este hombre. Entonces la familia le da el consejo. Mire cómo Dios maneja toda la historia, todo el tiempo, todos los minutos. La familia le dice: ve al rey, consulta con él para ya matarlo mañana. Vamos a hacer una horca de 50 codos. Y bueno, él se va, dice: qué buena idea. Resulta que el rey no pudo dormir. Resulta que un sirviente le trae las crónicas. Lee las crónicas que Mardoqueo había descubierto un complot. El rey dice: ¿quién está afuera? Está mal, mi señor, dice el sirviente. Dile que pase. Y entonces el rey dice: ¿cómo piensas que hay que honrar a un hombre que te ha salvado la vida? Y él pensaba que era por él. Y dice de esta manera que un príncipe, él lo lleva en un caballo con las vestiduras reales. Y cuando el rey le dice: bueno, haz esto con Mardoqueo, bueno, su semblante obviamente decayó. Y la familia le dijo: si has empezado a caer delante de este judío, vas a terminar cayendo. La familia se dio cuenta de esa situación. Mi querido hermano, no irán más adelante. Hay gente como Amán que piensa: estoy avanzando, voy a llegar a la meta, voy a lograr con mi objetivo perverso de esta manera, de la otra manera, pero es hasta que el Señor diga: basta. Lo mismo pasó con Acán, lo mismo pasó con Coré, lo mismo pasó con muchos ejércitos que quisieron detener al pueblo de Israel y no lo lograron. Dice verso 9, ya vamos resumiendo, hermano, por hoy vamos a dejar hasta aquí. Dice: porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, digo, hermano, esa insensatez se va a manifestar tarde o temprano, y el Señor va a dar la victoria a aquellos, como decíamos al principio, que aprendemos a humillarnos delante de la presencia del Señor. Yo no tengo la menor duda que Dios te ha resistido muchas veces. Dios me ha resistido muchas veces. Pero qué bueno, hermano, que en esta noche aprendamos a darle gracias al Señor. Si hay jóvenes, si tenemos niños, adolescentes que nos están escuchando, agradece que tu Padre te resiste, que lo hace en el amor, que lo hace todavía con misericordia, que lo hace para que no te pierdas en la condenación del infierno. Entonces, hermano, entendamos que la resistencia del Señor es para traer un despertamiento al pueblo del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecer por su palabra. Padre, te alabamos. Tú nos has dado también a tus hijos en este último tiempo esta naturaleza de tu Espíritu, Padre, para, Señor, que nosotros podamos detener, podamos también enfrentar, Señor, todo lo que el enemigo, Señor, con sus acechanzas quiere introducir en nuestros hogares, en nuestras familias, para destruirnos. Reprendemos a Hayatán, reprendemos al diablo, reprendemos a las tinieblas. Tú nos has dado poder y autoridad en el nombre de Yeshua. Y queremos hacerlo con una vida íntegra, Señor. Aleluya, aleluya, Padre. Te damos gracias. Levanta a tu pueblo, Señor. Levanta a tu pueblo del confort, Señor. Perdónanos por tanto confort, Señor. Perdónanos porque transcurren las horas y muchas veces no oramos. Transcurren las horas y no estudiamos tu palabra. Transcurren las horas y estamos en tremendos conflictos.
Señor, pero muchas veces seguimos dándole el gusto a la carne, y tu palabra dice, Señor, que aquellos que siguen la carne son enemigos tuyos, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, levanta a un pueblo que va a resistir, y siempre nos recordamos acá de la historia de los macabeos, Señor. Aleluya, levanta un pueblo, Señor, lleno de soldados valientes, como hoy se ha cantado. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente para resistir todo lo que haya que resistir de parte del Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto en nuestras vidas, en nuestros hogares y en el ministerio también. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén.